Hablemos de impuestos, un espacio dedicado para analizar la fiscalidad nacional e internacional para negocios desde y hacia Argentina. No olvides compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Puedes encontrarme en internet en www.sergiocarbone.com.ar o en YouTube buscando por mi nombre. Ingresando a mi canal, te invito a suscribirte. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Sergio Carbone y hoy es 29 de mayo del año 2020. Y la verdad es que tenía pensado hablar de otros temas, como por ejemplo, ¿qué le puede pedir la pyme argentina a los fiscos nacionales y provinciales para que las dejen de ahogar de impuestos? Y tenía pensado hablar de eso, pero resulta ser que llego a mi escritorio y empiezo a encontrar mails de colegas con problemas que también tienen que ver con lo que está pasando en Argentina. Resulta ser que no tenemos moneda. Básicamente vivimos en una jurisdicción donde no hay moneda fuerte y encima tenemos un control de cambios cada vez más severo. No hago juicios de valor sobre el control de cambios es necesario. Argentina está pasando una de las peores crisis de la historia, ya lo sabemos. Ahora, la cuestión tiene que ver acá cómo tratamos tributariamente las consecuencias jurídicas de los negocios que desarrollan los contribuyentes. Y resulta ser que a todo el mundo se le ocurre ahora, parece, no sé, salir a vender las sociedades que tienen. No salen a vender sociedades y compran en sociedades. Y como no tenemos moneda, el pacto en que lo hacen en dólares. Y como no tenemos dinero, lo hacemos en $1 a crédito. Y resulta ser que de pronto agarras y se te ocurre, no sé, comprar o vender, ya ni siquiera me importa. Compras o vendés, no sé, 10.000 acciones de una sociedad que te interesa y haces el pacto en lugar de decir, bueno, ¿cuánto vale las 10.000 acciones? $2 millones, te los pago, ya se acabó. No, te voy a pagar $500.000 hoy, $500.000 mañana, $500.000 pasado y bueno, y en el medio tenés la ficción fiscal que se necesita para priorizar de alguna manera la percepción de la renta pública, que son los impuestos, el cierre fiscal. Y de pronto, si sos una persona humana, tenés un problema. ¿Qué pasó? Me pregunta una colega, discusión que me encanta tener, porque la verdad es que a veces uno se dice, ¿de qué se trata esto que estamos hablando? Me plantea el caso y al poco tiempo resulta ser que días anteriores otro colega me había preguntado lo mismo, algo parecido, y otros colegas están preguntando algo que tiene que ver con esto. ¿De qué se trata esto? Cuando usted, señor, va a vender o va a comprar, realiza un contrato. Ese contrato básicamente es un pacto jurídico y ese pacto jurídico tiene consecuencias jurídicas y consecuencias económicas. Desprendido de las consecuencias económicas tenemos a las consecuencias fiscales. Es incorrecto pensar que la consecuencia jurídica que uno espera al celebrar un pacto tenga virtualidad suficiente para soportar la consecuencia fiscal que uno espera. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que el derecho fiscal en su rama sustantiva, la rama sustantiva es la que determina que alguien tiene que pagar impuestos, para decirlo fácil y que se entienda, es una rama autonómica respecto a las otras ramas del derecho. Esto lo dijo Yarach y todos seguimos la posición de Yarach, que además es correcta. No vamos a hablar sobre qué es la autonomía del derecho tributario, pero ¿qué les quiero decir? Si el derecho tributario dice que algo es venta y el abogado que se dedica al derecho civil dice que algo es venta, solo puede haber coincidencia porque Dios quiso que exista coincidencia. Porque el derecho tributario puede decir que algo es venta y el derecho civil puede decir esto es una permuta, esto es un mutuo, lo que quiera. Bueno, ¿por qué? Porque el derecho tributario muchas veces ficciona sobre las realidades jurídicas para poder aprender la realidad económica subyacente de un determinado negocio. Y entonces, acá el problema tiene que ver que una persona humana, las personas humanas somos ustedes, yo, todos los que estamos escuchando este podcast, cuando determinan el resultado, no determinan en función de un solo criterio. Se usan dos criterios diferentes, el devengado y el percibido. ¿Qué significa el devengado? Que la renta ha sido jurídicamente incorporada al patrimonio, bla, bla, bla. Percibido es que la tenés en la mano. Pero a su vez, cuando hablas con el criterio de devengado, si le preguntas a un contador que pasa por la calle, o sea, te paras en la calle, vos sos contador, si el primero que te diga qué es el devengado, te va a dar una definición. Y ese contador te va a dar la definición que le enseñaron en la facultad, conforme la técnica contable, que no es la definición del devengado jurídico. La definición del devengado jurídico viene hoy en el artículo 24 de la ley 2628, que es la ley de impuesto a las ganancias. Y entonces resulta ser que cuando vos de pronto se te ocurrió, no sé, vender las acciones de tu empresa, a cobrar en 2 años y las vendiste en dólares y le dices a tu contador, che, ¿cuánto tengo que pagar de impuestos? Le generaste un problema, porque resulta ser que los contadores, la mayoría, como cada uno digamos, en su profesión, está acostumbrado a trabajar de una manera y de pronto le estás trayendo un negocio para el cual no le preguntaste, que se trata no de una simple operación de venta, sino que es una operación de venta donde estás cobrando crédito y subyacentemente en ese negocio, pongámosle, se trata de una obligación de valor. Entonces, uno se empieza a preguntar cuál es la base imponible de este negocio.
¿Sí? Las diferencias de cambios que se generan por el crédito en dólares que tiene mi cliente porque decidió cobrar esta venta en 4 años. ¿Pagan impuesto a las ganancias o no si soy una persona humana? Y tenés un problema. Bueno, yo naturalmente la respuesta la conozco, la estuve intercambiando con mis colegas. No voy a decir la respuesta de este podcast porque me dedico a eso, justamente a analizar las cuestiones y dar mi opinión. Lo que quiero decir es que cuando uno realiza un negocio, tiene que analizar las consecuencias jurídicas como corresponde, pero también las consecuencias económicas y fiscales. Y las consecuencias fiscales en el entorno en el que estamos trabajando no es lo mismo decir yo realizo el negocio y lo cobro en 2 años en pesos a una tasa de interés que si realizo el negocio y lo cobro en dólares sin interés y que si le realizo el negocio lo cobro en dólares y aparte le agrego un interés. ¿Por qué? Porque en el medio tenemos la ficción de la cual se nutre el derecho tributario, que es el periodo fiscal que se liquida, concretamente del 1 de enero al 31 de diciembre, estamos hablando de una persona humana que va por la multiplicidad de criterios de vengado y percibido, que el de vengado y percibido son criterios que tienen que ver con la categorización de la renta que estoy realizando. ¿Qué es la categorización de la renta? Y bueno, para el impuesto a la ganancia no es lo mismo trabajar todos los días en su actividad, siendo profesional, no sé, obtener una jubilación, que de pronto cobrar dividendos, que son rentas de carácter pasiva, o que de pronto tener un alquiler, tener un inmueble, también son rentas de carácter pasiva, pero utilizan otros criterios. Es decir, hay diferentes criterios que tienen que ver con el momento de imputación de la renta, la declaración jurada del contribuyente. Y otra cuestión es, aparte del problema de imputación de renta que tenés en este negocio jurídico que estás desarrollando, porque se te ocurrió vender hoy y cobrar mañana, también es qué significa esa obligación de valor que recibiste. ¿Has sido satisfecho tu negocio jurídico con la obligación de valor que recibiste? Porque si fue satisfecho, entonces lo cobraste. Si lo cobraste, tenés que reconocerme la renta hoy, pese a no tener el dinero. Y puedes llegar a decirme, pero che, Sergio, estamos en el marco de la segunda categoría, esto me está diciendo es una pavada. Mira, yo no sé si es una pavada porque fíjate que y de pronto cuando se empiezan a plantear las cuestiones, dice, no, sí, tenés razón. ¿Por qué? Porque, ¿por qué grabo este podcast? Y seguramente dirán, Sergio, no me dijiste nada. Sí, porque evidentemente no quiero decir cómo se hizo un caso concreto y cómo se resuelve el caso concreto. Porque cada caso es diferente. ¿Y qué es lo que marca la diferencia o no de cada caso? Lo que marca la diferencia o no de cada caso es el documento que se ha celebrado, ese pacto jurídico. Y también marca la diferencia de cada caso es la consecuencia jurídica de ese documento, cuáles de esas tiene consecuencias fiscales, porque no todas, pueden no tenerlas todas, puede tenerlas solamente alguna, o puede haber consecuencias jurídicas que no existen en el documento, pero ciertos hechos o actos de las personas pueden deparar en consecuencias fiscales. Antes de realizar un negocio, antes de comprar, antes de vender, antes de acordar pagar a crédito, antes de acordar pagar en una determinada moneda, antes de hacer algo, usted, aparte de consultar con un abogado como corresponde, debería consultar con un contador. Y si de pronto su contador no se dedica específicamente a la materia jurídico-tributaria, debería o consultar el tema con un contador que se dedique específicamente a la materia jurídico-tributaria, analizar este tipo de casos, o bien decirle a su contador, fíjate si puedes contactar con alguien que se dedique específicamente a esta materia, porque acá tengo una hipótesis de conflicto. ¿Qué es una hipótesis de conflicto? Una hipótesis de conflicto no es compré facturas truchas, la puse en la contabilidad y si me agarran, me agarran. Eso no es una hipótesis de conflicto. Eso es un vil vandalismo. Eso es una tontería hacerlo. Eso no es una hipótesis de conflicto. Eso es algo cierto. Si lo agarran, va a tener problemas. ¿Sí? Ahora, una hipótesis de conflicto, de las cuales uno puede aceptar, discutir, es si determinado hecho o acto tiene una consecuencia jurídica tributaria específica, o si de pronto cómo se interpreta la ley. Cuando estamos en el marco de la interpretación de la ley, es una hipótesis de conflicto. ¿Y cómo se resuelve esa hipótesis de conflicto? Bueno, algunas no se resuelven nunca, lo resuelve la justicia, y la gran mayoría uno las resuelve analizando qué es lo que dijo la justicia para situaciones análogas o muy similares a la que está presentando el contribuyente. Bueno, ¿cómo lo quiero cerrar? Porque estos podcasts, la idea es que se cierren cortos. Ya lo dije, antes de hacer un negocio, consulte con sus asesores, contables, letrados. Si algún asesor contable o letrado no maneja una determinada área, consulte con un especialista. A mí me llegan casos que los resuelvo, que me dedico específicamente a estudiar el caso. De eso se trata. La realidad económica en la que estamos viviendo es muchísimo más compleja de la que vivíamos hace tan solo 5 años. ¿Por qué? Porque hoy la gente, los contribuyentes, están obligados a pactar en una moneda que generalmente tiene algunas consecuencias, son aprendidas por el derecho tributario y otras consecuencias no son aprendidas por el derecho tributario. Por ejemplo, las diferencias de cambio, algunas tienen un impacto fiscal que implica o pagar más impuestos o pagar menos impuestos, dependiendo si tengo un crédito, una deuda o qué es lo que hice, o a veces no tiene una consecuencia fiscal para las personas humanas. A veces una persona jurídica puede hacer un muy buen negocio celebrando un boleto de compraventa y comprando un inmueble en dólares, y es mejor negocio hacer eso que tenerlos en la caja, por ejemplo. Lo que quiero decir es que no hay reglas ciertas
Nunca las hubo, siempre hay casos específicos, pero en este contexto, aquel negocio que hace tan solo 4 o 5 años uno podía hacer naturalmente, hoy tiene que analizarlo porque la dispersión que hay entre los tipos de cambios se duplican y uno está visualizando que tal vez hasta se tripliquen por año, lo cual implica un error en el juicio de valor que uno realice, puede ser una severa consecuencia fiscal a futuro. Los saludo a todos, gracias por acceder a este podcast y bueno, será hasta el próximo y no sé, tal vez hablaré qué necesita, a mi criterio obviamente, el país para ayudar a la pyme y no una ATP. Saludos.